Vos sabés que nos había quedado pendiente este debate con el gobierno progresista socialdemócrata de Alberto Fernández, del cual hoy tenemos una declaración tremenda de Kicillof. No sé si la escuchaste vos, Pablo. No. Que dice que es peronista, keynesiano y que no es marxista. Y yo le digo, le falta decir que es lacaniano. Porque, claro, es peronista, keynesiano y lacaniano. Claro. Y entonces, ¿sabés por qué? Porque vos fijate que nosotros hicimos la década ganada con superávit fiscal. ¿Y cómo va a entender Kicillof, que se autodefine keynesiano, que un gobierno es exitoso con superávit fiscal? Primario, obviamente. Decime, ¿hace parte de nuestro modelo de desarrollo económico el administrar la Argentina con superávit fiscal primario? ¿Y por qué, Pablo? A ver si Kicillof nos escucha y entiende un poquito. Bueno, va para Kicillof, ¿qué te parece? Dale, vamos. No se puede administrar un país con déficit fiscal permanente. Es muy simple. Uno lo puede hacer de voluntad y decir, bueno, yo quiero tener déficit, voy a tener déficit. El problema del déficit es quién lo financia, quién pone la plata para emparejar ingresos con gastos. Entonces es imposible, no hay manera de hacerlo. Uno puede pensar, Keynes lo que dijo, en situaciones de extrema depresión o recesión, y cuando el sector privado no reacciona, bueno, pues démosle un golpe de reacción aumentando el gasto, pero nunca dijo que va a ser un déficit fiscal perpetuo. Eso no es así. No hay manera de progresar un país. Un país no se puede desarrollar, ni puede tener equilibrios de corto plazo con déficit fiscal. Tal es así lo que vos estás diciendo, mi querido amigo, que la década ganada la hicimos con superávit fiscal. En realidad nosotros lo empezamos a perder en el 2009, cuando nos impacta la crisis del 2008 en Estados Unidos, y bueno, en el 2009 salimos a gastar porque pasaba lo que te pasaba, lo que estás señalando vos. Pero en el 2010 lo recuperamos. Y tenemos problema en todo caso con el déficit fiscal primario al final, sobre todo en los años de Kicillof. Yo siempre cuento una anécdota del año 2003, parece la prehistoria, ¿no? En el año 2003 me pide una reunión, siendo yo secretario de Comunicaciones, Cornide, que a la sazón era el presidente de CAME. Vos lo conocés muy bien a Cornide, Pablo. Sí, claro. Ex secretario de Frigerio era Cornide. Claro, hombre del desarrollismo. Claro. Incluso estuvo muchos años en el directorio de Clarín. Después, bueno, tuvo esas discusiones cuando el desarrollismo se pelea, sí. En la guerra de Malvinas precisamente pasa eso, por la posición que toma el diario. Y me pide, y viene con Marco del Pont, y me vienen a explicar en el 2003 que nosotros no estábamos maximizando el crecimiento en ese momento, porque no incurríamos en déficit fiscal y que teníamos que incurrir en déficit fiscal. Y yo le explico desde nuestra humilde posición la impronta de una economía bimonetaria, estamos hablando del año 2003, y que teníamos que tener un ancla, y que el ancla no iba a ser el tipo de cambio, porque nosotros necesitamos un tipo de cambio competitivo, y que el ancla entonces era el superávit fiscal primario, y que teníamos que preservarlo. Y así hicimos crecer el país durante una década. Incluso hubo años a tasas chinas. Pero bueno, porque la parte que se rescata del keynesianismo es que no que la demanda determina la oferta, porque eso hasta podíamos estar de acuerdo, aunque es un debate que cuando alcanza la frontera de producción no tiene mayor importancia. Pero es el tema del déficit, ¿no? El tema del déficit permanente, que fue el gobierno de Alberto tamizado eso con la teoría monetaria moderna, porque dice, total, emita plata que no pasa nada.
Porque cuando vos le preguntáis ¿quién financia? No hay ningún problema, le damos la maquinita. Vos si te acordás, el primer semestre, sobre todo del gobierno de Alberto Fernández, estaba esa estupidez de la teoría monetaria moderna, para financiar el déficit fiscal vía emisión, y fue lo que hizo Alberto. Y así estamos pagando las consecuencias. ¿Qué impacto tiene eso en el ingreso de los factores de producción, pero sobre todo en el ingreso de los trabajadores, Pablo? Mira, hay una cuestión que es insoslayable. Cuando el sector público tiene déficit, el Banco Central se dedica a financiar el déficit del sector público. Fíjate vos que nosotros tenemos un nivel de creditización en la economía, uno de los más bajos del mundo. Y cuando vos te preguntás, ¿pero por qué pasa eso? Porque realmente en la Argentina hay mucho espíritu empresario por todos lados donde uno lo quiera ver. ¿Por qué tenemos un nivel tan bajo de creditización? Y bueno, porque el Banco Central, al meterse a financiar al gobierno, porque alguien le tiene que dar los pesos al gobierno para que gaste, porque si no, ¿cómo va a tener déficit? Alguien le tiene que imprimir el dinero, darle, bueno, ahora gasta más de lo que se te da la gana. Bueno, cuando el Banco Central hace eso, lo que hace el Banco Central es lo que se puede mirar ahora en el balance del Banco Central. Tiene una deuda extraordinaria de cortísimo plazo. ¿Cómo la tomó esa deuda del Banco Central? Porque emitió dinero y ve que hay mucho dinero en plaza, saca el dinero y se endeuda con el sistema financiero. Esto es mortal para el sector privado. Eso es mortal. El sector privado no puede financiarse, no puede crecer. Tiene que trabajar con capital propio. Y eso, una economía capitalista no funciona así, funciona en base al crédito. Entonces, de esa combinación de factores, surge que el que tiene que pagar el pato, o el que paga el pato, es el salario, es el empleo. Y entonces, cuando uno dice alegremente, tengamos todo el déficit que querramos, emitamos todo lo que quiera, lo que está diciendo, vamos a perjudicar a la clase trabajadora, al salario, al empleo. Esto es exactamente lo que nos pasa cuando nosotros funcionamos con déficit fiscal. Y esto es muy importante lo que vos estás diciendo. Mira, Pablo, el déficit, que es un exceso de gastos sobre los ingresos del Tesoro, solo se puede realizar si alguien lo financió. El problema es que como economistas nosotros nos aventuramos a que no se puede vivir con déficit, porque a la larga alguien te lo deja de financiar, y ahí es donde se produce la crisis, cuando no te financian el déficit y por lo tanto no podés hacer el gasto. Porque claro, vos podés decir, mirá, lo financio con emisión, mientras el pueblo acepta el dinero. Cuando deja de aceptar el dinero y lo quiere gastar y le queman la mano, te viene la hiper, que fue lo que le pasó a Alfonsín, y después le volvió a pasar a Menem a fin del 89. Y vos en esa época eras secretario de Comercio, un gran secretario de Comercio. También te lo pueden financiar los proveedores del Estado. Vos no le pagás, te entregan la mercadería, no le pagás, se juntan las facturas, los famosos libramientos sin pago. Bueno, llega un momento que no te entregan más. O los podés financiar cuando el sector privado compra bonos. Y acá hubo, me acuerdo la declaración de Labaña cuando era funcionario de Alfonsín, era secretario de Industria, que se fue del gobierno diciendo estamos en un festival de bonos, que había bonos de todo tipo de nombre y color. Mire, en algún momento eso se termina. Por eso la sana administración es que vos te plantees administrar la cosa pública con superávit fiscal primario, esto es, que lo que recaudás sea más que lo que gastás. Ahora, yo recuerdo que vos siempre planteaste la consistencia entre el Banco Central, la política de ingresos, esto es, la política monetaria que finalmente determina el Banco Central, la política de ingresos y la política fiscal. Ahora, vos tenías una propuesta
para el directorio del Banco Central. ¿Cómo debería ser el directorio del Banco Central en un gobierno peronista, Pablo? Interesante lo que estás diciendo. Mira, hay que romper el paradigma de que el Banco Central es una república aparte de la República Argentina. Ese paradigma hay que romperlo. Pues si vos te fijás cómo se conforma los sucesivos directorios del Banco Central, te vas a dar cuenta que son tecnócratas. Está bien, tendrán toda la preparación que uno quisiera ver en esas personas, pero no tiene anclaje en la realidad, no tienen anclaje en la realidad productiva, en la realidad federal. Para romper ese paradigma de que el Banco Central de la República Argentina es una república dentro de una república, hay que darle anclaje al directorio con la realidad. Por eso nosotros dijimos, tiene que tener representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las provincias. Porque eso es lo que le va a dar anclaje con la realidad del Banco Central. Eso es lo que le va a hacer al Banco Central que deje de ser un cenáculo cerrado donde se adoptan las decisiones por 4 o 5. Está bien, tendrán la preparación que vos quieras darle a esas personas, serán extraordinarios, serán catedráticos, pero muchachos, si el Banco Central, que es el que administra la moneda y el crédito, no se encarna con la realidad y las necesidades del país, no podemos progresar. Por eso es fundamental que el directorio esté conformado de una manera que represente la realidad productiva y la realidad federal del país. Eso es muy importante, y fíjate vos que habría que cambiar una pequeña norma que está por ahí perdida, pero que dice que no podés ser director del Banco Central si no tenés experiencia en la conducción de una entidad en el sistema financiero. Claro. O sea, que alguien que venga de la sociedad, del sector real de la economía, esto es empresarios o trabajadores, y que haya administrado una empresa eficientemente, no podría ser director del Banco Central. Mira qué pequeña norma que hay que cambiar, que es una norma de constitución del directorio del Central. Y a mí me encantaría ver representantes de las gremiales empresarias y de la Confederación General del Trabajo sentados en el Banco Central, sentados en el Banco Nación, en el Banco Provincia. Y de las provincias. Y obviamente de las provincias. Y obviamente de las provincias agrupadas por regiones, obviamente, ¿no? No vas a hacer un directorio que parece una asamblea. Pero por lo menos podés en las 4 divisiones, 5 divisiones de la Argentina, pues regiones, decir, bueno, rotativamente se va poniendo un representante de cada una de las provincias de esas regiones, más representantes de las gremiales, empresarias o sindicales. Claro, le das otro cariz. Y esto te va a llevar inexorablemente a que el virtuoso ahorro de la comunidad argentina sea vehiculizado a través del sistema financiero para los créditos de inversión en el sector real de la economía. Así es. Porque el propio sector real de la economía, sentado en el directorio del Banco Central, va a prohijar eso. Claro. ¿Y los trabajadores también? Lógicamente, si es donde tienen trabajo. Claro. Pero esto no va a haber, es casi que va de suyo que la situación va a ir, y van a tener que construir nuevos productos que quizás no están hoy a disposición de la economía real. Bueno, ahí viene la inteligencia. ¿Y sabes qué otra cosa, Pablo? Ancados sobre todo en los bancos oficiales, sean de capitales de la ciudad, de la provincia o de la nación, que van a tener que ser muy eficientes y muy eficaces, porque hay que analizar el costo del funcionamiento del sistema financiero, ¿no?
Señor. Porque el costo de funcionamiento del sistema financiero define el spread. ¿Qué es el spread? La diferencia entre la tasa pasiva y la tasa activa. ¿Qué es la tasa pasiva? La que a vos te pagan cuando depositas la plata en el banco. ¿Y qué es la tasa activa? Y la tasa a las cuales te prestan los bancos. Pero si tenemos un sistema financiero que no hace eje en la productividad, ese spread va a ser muy alto. Hace eje en la cuestión financiera. Y bueno, entonces no sea cuestión... Lo paga el sector público, Guillermo, lo paga el sector público. Y muy como bien. es un extraordinario demandante de fondos, no hay competencia en el sector financiero. Y si no hay competencia en el sector financiero, y entonces no hay fuerzas que tiendan a optimizar los costos. Por eso cuando se acaba el financiamiento del sector público en el sistema, en el Banco Central, el sistema financiero, vos generás una revolución. Y la revolución va a ser no solo del Banco Central, sino también del sistema financiero. Estás diciendo vos. Con lo cual tenemos claro, Pablo, que tenemos que avanzar en un esquema de eficiencia y eficacia en el sistema financiero, y el ejemplo lo tienen que dar los bancos oficiales. Orgullosos estamos de nuestros bancos oficiales. Pablo, ya van 2 programas que hablamos de nuestro modelo de desarrollo. No va a haber 2 sin 3, y creo que al ritmo va a haber 4 y 5. Sí, va a ser también. una columna prácticamente. Así que te agradezco, tuvo muchísima repercusión. Mucha repercusión el debate que mantuvimos en el programa anterior, y yo me alegro, porque estamos reflexionando al interior del peronismo cuál es nuestro modelo de desarrollo. Y vamos a debatir con los neoliberales, con los liberales, con los marxistas y con los progresistas socialdemócratas que están ancados en el gobierno, que uno de sus exponentes es Axel Kicillof. Y con los neoliberales y vamos a debatir también con Álvarez Agis, que fue su viceministro y que ahora es un gran asesor del sistema financiero. Es muy interesante porque en el último gobierno peronista están todas las orientaciones. A nosotros nos toca debatirlo desde las camisetas profundamente peronistas. Y este debate le va a hacer muy bien al espacio nacional y popular, para separar la paja del trigo. Así que te comprometo para el próximo programa que sigamos reflexionando alrededor de esta temática. Fuerte abrazo, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Pipi, ¿has visto que han sacado cifras sobre la pobreza y sobre la desocupación en nuestro país? Y resulta que salió el gobernador de Corrientes, Valdés, a cuestionarlas, a decir que posiblemente hubiera un error, porque dice que a él le salió que, bueno, bajó 15 puntos porcentuales, dicen, pero dicen que en Corrientes es donde más bajó, al 27.3%. Y él dijo que en realidad tienen el 41%, hizo un paralelo con la desocupación, que también bajó mucho a nivel nacional, y en Corrientes bajó un 2%, como, digamos, estaríamos frente a un pleno empleo técnico, y esto es imposible. Dice, hay que investigar qué pasa, porque la calle dice otra cosa con relación a la pobreza, y dice otra cosa con relación al empleo. También. Mira vos, siendo radical. Sí, además siendo Corrientes la provincia a la que al peronismo le cuesta más llegar a su profundidad, siendo el pueblo correntino un pueblo tan aguerrido y luchador, ¿no? Y hablando de Malvinas, la cantidad de héroes correntinos que ha tenido esa guerra. Bueno, mira, el tema de las cifras, a mí me encantan las estadísticas, confieso, me gusta tener referencias numéricas, pero cuando se habla de pobreza, ¿qué querés que te diga? Salí a la calle. Por eso la calle grita la calle. Y mirás el deterioro sistemático, la cantidad de personas que viven, que mal viven a la intemperie, y todavía que el gobierno de la ciudad diga, son de la provincia de Buenos Aires. Las personas que viven en la calle acá en la capital son de la provincia de Buenos Aires. Es decir, no hay manera. Hoy me tocó que me llamaron de FM Millennium para hablar un poco de esto, ¿no? Me decía, cuando se discutía sobre las cifras en la época nuestra, nosotros decíamos, ¿a alguien le puede parecer que un 8% de pobreza es
no es tanto. ¿A alguien le puede parecer que la cantidad de personas, de familias, de chicos, sin esperanza, sin futuro, cada vez más? Vos mirá el acampe que ha habido estos días en la avenida 9 de Julio, ¿no? La cantidad de mujeres con sus chicos, su familia, la cantidad de jóvenes que y están ahí. ¿Por qué están ahí? Porque yo digo, no es el lugar para reclamar porque no hay trabajo, porque hay pobreza. Ese lugar es la presidencia de la nación, ese lugar es el Ministerio de Economía, ese lugar es la falta de política para que en la Argentina pueda haber trabajo, pueda haber industria. ¿Cómo alguien puede pensar que el Ministerio de Desarrollo Social sea el lugar para que vos enfrentes la pobreza? El Ministerio de Desarrollo Social tiene que ser un espacio, en cierto modo, marginal para situaciones extremas, ¿Por qué nosotros hablamos de década ganada? ¿Porque había muchos planes sociales? No, hermano, porque había trabajo, porque había sueldos dignos, porque había paritaria que permitían que las negociaciones por las condiciones laborales vayan más adelante que los precios. Entonces lo que está ocurriendo hoy es la negación del peronismo, es la negación de un país industrial, es la negación de la posibilidad de que haya trabajo. Si me deja una postilla, el gobierno de Macri hizo casi 6 meses de apagón estadístico, y la primera estadística que saca después, con Todesca, del cual no voy a hablar porque falleció, es la pobreza, y entonces marca 32 al final del gobierno de Cristina y 27 la primera medición de Macri, pero marca el 32, que era el 30 famoso, digamos. Ahora, para noviembre de ese mismo año, del 16, saca la metodología de cálculo, porque ellos sacan sin haber sacado la metodología, pero la tienen que publicar. Es obligación publicar. Es obligación, pero lo hacen a fin de año. Cuando, si usted busca en internet la metodología de Macri, sí, porque ellos cambian la metodología el primero que intenta medir la pobreza es Alfonsín, como el gobierno radical tiene la idea, pero la implementa Menem, ellos no llegan, se fueron antes del gobierno de implementar la historia, veo cómo son los radicales medio lentos. Entonces, el primero que la calcula, porque no se calculaba en la Argentina la pobreza, se calculaban las necesidades básicas y satisfechas. Algo la pobreza, más claro. La pobreza es de Alfonsín, se empieza a calcular para acá. Porque es un cálculo de pobreza por ingreso. Claro. Y a eso se le llama la pobreza. Y nadie cambió esa metodología hasta Macri, porque no importa si estaba bien o mal, porque usted mira las variaciones. Claro. Entonces, Macri la cambia y en la metodología dice, hay de 12 a 14 puntos de diferencia. Depende, como lo mira, hay de 12 a 14. O sea que el 32 de Macri, medido como Alfonsín, te da 18. Porque es obvio que hay 14 puntos de diferencia más, la hicieron más estricta para que te diera más pobreza, para que el gobierno peronista para indicarle al gobierno anterior, obviamente. Ahora, resulta que hizo un cálculo desde el 2002 en adelante también la UCA. Entonces ahora dice que la UCA, que en el 2002 había 70 y pico % de pobreza. No el 54 que siempre midió el INDEC en el 2002, que fue el pico de pobreza. Sí. Ahora ellos dicen 70 y pico, o sea, 20 puntos más. O sea que si esos 20 puntos se mantienen, los 30 puntos que la UCA decía del 2015 son 10. Y ya estamos bastante cerca del 8 que decíamos nosotros. Porque todo depende vos cómo la mirás. Vos podés decir que la pobreza es el 99%, el que no come qué sé yo, corazón de alcaucín. Sí, claro, sí, el corazón de alcaucín sería lo de menos. Estoy pensando el que no come caviar con champán para el desayuno, bueno, listo, usted pone donde quiera. Ahora, esta metodología la desarrolló Alfonsín y todos los gobiernos la continuaron y da 14 puntos de diferencia. Ahora, Salvia va a tener que explicar, o sea, la UCA y Alberto también, ¿cómo puede ser que él diga que el último gobierno peronista dejó en 27.8, 27.9, 27.6 la pobreza y ahora hay 30 y pico? Porque pasaron 4 años de Macri y 2 de él,
y solamente la pobreza aumentó un 30%. Pero además el ingreso que necesitan los sectores medios está arriba de 80.000 pesos. Es digo. todo un mamarracho, muchachos, pónganse Hay algo de que no acuerdo. estaría cerrando A ahí. ver, porque me parece que Alberto, y no fue lo único que hace Alberto mal, ¿no, Guitia? Bueno, para cerrar el programa, yo vengo... Tiene como 5 minutos, tranquilo. sin deshonrar la investidura presidencial, ¿no? Ya se deshonra sola bastante. Solito. Pero la verdad que el presidente está mal, está muy mal. Ha dicho, si algo tienen claro, voy a citar algunas cuestiones, si algo tienen claro es que las Malvinas no son inglesas. A la pelota. Bueno, si algo tienen claro, o sea que, y ahora voy a plantear lo que parecería ser, entre las cosas que parecería ser que no tienen claro. Dice que hay diablillos que aumentan los precios y que hay que hacerlos entrar en razón. Digo, el tema de la inflación, salió Guado de Pedro a cuestionar a Culfas, a Guzmán y a Feletti. Feletti trabaja en el margen, como bien dice usted. Claro. Si no le garantizan las condiciones macro, ¿cómo se pueden bajar, digamos, los precios de una economía? Entonces hay diablillos, dice el presidente. Yo creo que está contando un cuentito, hay diablillos. Después, con relación a la inflación, dice que es una inflación autoconstruida. Yo creo que él quiso explicar un concepto que no lo pudo explicar bien. Alguien le debe haber comentado y está en la cabeza de la gente. La gente lee los precios y cree que aumentaron todos los precios. Digo, lo que estaba queriendo decir es que algunos precios suben, otros precios bajan. Digo, creo que quiso explicar eso, pero bueno, fue muy desafortunado. Y después me llamó también mucho la atención y me preocupó también, no quiero, digamos, pero en un evento hace poco habló de que es importante volver a juntar a la UIA y a la CGT, digamos, para llegar a un acuerdo. Como una terapia de grupo, dijo. Que lo parió. Como una terapia de grupo para encontrar la oportunidad para generar un diálogo, que hay que darle la oportunidad al diálogo, como Lennon habló de que hay que darle una oportunidad a la paz. O sea, ¿vos creías que no había nada que pudiera dar más tema a Capusotto que de la Rúa? Y apareció Alberto Claro, Fernández. a mí me preguntó un periodista si lo estaba comparando con De la Rúa, y yo le dije de ninguna manera, porque De la Rúa se notaba que estaba enfermo. En cambio, Alberto Fernández es así. Esto es Alberto Fernández, yo lo conozco hace 30 años, no está enfermo, es así. bueno, Esto es un Alberto Fernández puro. Guitia, es un estadista. Guitia, Sí. terminó. Ya está, terminó el programa. Le con mandamos esta un frase fuerte célebre. abrazo peronista a todos nuestros escuchas. ¿Y qué tenemos Y mañana, Pipi? a las 9 de la mañana en el cenotafio en la Plaza San Martín, para honrar a nuestros héroes, a los que quedaron en la isla, a los que volvieron, a los que